Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al mapa de Telesur. La solidaridad hacia Venezuela se extiende por varios países del mundo. Por un lado, repudiando el ataque ilegal contra la soberanía que ha emprendido Estados Unidos y por otro, el secuestro ilegal también contra el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama, Cilia Flores de Maduro. A 2 días de esta agresión militar, Venezuela preserva su orden institucional. Ya juramentado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Hoy analizamos todos los escenarios. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender qué pasó desde la madrugada del sábado 3 de enero de 2026. La República Bolivariana de Venezuela denunció una agresión militar a gran escala por parte de Estados Unidos ejecutada la madrugada del pasado sábado 3 de enero. La operación incluyó una serie de bombardeos sobre objetivos estratégicos, no solamente militares, hay que decir también civiles. Lo vemos en las imágenes. Y luego el posterior secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro junto a la primera dama, su esposa, Cilia Flores. Mediante un comunicado oficial, el gobierno venezolano detallaba que los ataques aéreos impactaron infraestructura militar, pero también civil, así como en los estados Miranda, también en Caracas, el estado La Guaira y Aragua. Entre los blancos se contaron sistemas de defensa antiaérea, bases militares, aeropuertos, incluso una subestación eléctrica que provee de energía a zonas residenciales. La agresión dejó un saldo de múltiples víctimas, incluyendo civiles, varios heridos, entre ellos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El gobierno de Cuba también confirmaba la muerte de 32 de sus ciudadanos, quienes se encontraban en el país en misión de cooperación militar y de inteligencia. Según las primeras informaciones, gran parte de los escoltas presidenciales fueron asesinados durante el secuestro del mandatario a sangre fría. Caracas ha calificado esta acción como una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas que consagra el respeto a la soberanía y prohíbe el uso de la fuerza entre estados. El comunicado advierte que la ofensiva estadounidense amenaza directamente la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe. El gobierno venezolano subrayaba que el propósito de esta agresión es la apropiación de los recursos estratégicos del país, que busca quebrar la independencia política de la nación para apoderarse de sus vastas reservas de petróleo y minerales, confirmando después este aspecto por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa. Sumamos más datos en nuestro mapa. Esta agresión provocó una contundente y generalizada ola de rechazo mundial, tanto en canales diplomáticos, en las calles, en frente, por ejemplo, diplomático. Mandatarios de América Latina y otras potencias mundiales alzaban su voz para condenar esta agresión. Los líderes han denunciado de forma unánime la flagrante violación de la soberanía venezolana, el quiebre de la Carta de Naciones Unidas y la inaceptable uso de la fuerza injustificada. Además, la respuesta popular fue inmediata. Amplios sectores de la sociedad en Venezuela se movilizaron de manera sostenida en todo el país para exigir la restitución del presidente constitucional Nicolás Maduro y denunciar el ataque directo contra la soberanía nacional. En esa misma exigencia se replicaba a nivel global con manifestaciones simultáneas en distintas ciudades del mundo. Vemos en las imágenes en nuestro mapa desde Bruselas, Buenos Aires, Madrid, París, Turquía, la India. Son tantas las localidades y hasta el propio Estados Unidos que las protestas han reunido a estos ciudadanos expresando su profunda solidaridad hacia Venezuela y exigiendo sobre todo la libertad inmediata del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores de Maduro. Venezuela viene denunciando estos hechos ante organismos multilaterales, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y hasta organismos regionales como la CELAC. ¿Qué representan estos pasos? ¿Cuáles son los escenarios que se abren en medio de esta agresión ilegal militar de Estados Unidos? Hoy analizamos estos escenarios con nuestros invitados. Vamos a recibir en primera instancia a Breno Altman, periodista y director de Opera Mundi. Nos acompaña en directo. ¿Cómo estás, Breno? Qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido. Gracias, Paula. Un gusto hablar con usted y con toda la audiencia de Telesur.
Breno, iniciemos por esto. ¿Qué representa la agresión militar que ha emprendido Estados Unidos contra territorio soberano venezolano la madrugada del 3, sumado además a la violación de la inmunidad presidencial, que además no es un privilegio individual, es una inmunidad que se extiende, y lo digo con propiedad, a todo jefe de gobierno en el mundo? Bueno, antes de todo es una abierta violación al derecho internacional. Es una acción que confronta con todas las reglas de la convivencia democrática entre los países, que es una ofensa a la Carta de las Naciones Unidas, es un ataque al derecho de todas las naciones a la autodeterminación. Además de una ruptura, de una violación del derecho internacional, lo que ocurrió y sigue ocurriendo con el secuestro del presidente Nicolás Maduro es la prueba de que la escalada imperialista de Estados Unidos en Latinoamérica no tiene límites, que Estados Unidos está dispuesto a recurrir a toda forma de violencia contra gobiernos y países soberanos. Y por eso mismo es que la solidaridad a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro es hoy una batalla fundamental de todos los pueblos de nuestra región. Vamos a sumar al otro invitado, Douglas Querales, también nos acompaña en directo, internacionalista, abogado. Qué placer tenerlo en el mapa, Douglas. Muy buenas tardes, saludos, Paola. Douglas, ¿cómo leer también el hecho de que durante más de 28 semanas Estados Unidos había desplegado una presión militar sin precedentes, buques de guerra, submarinos nucleares, una inversión millonaria que fue duramente también cuestionada al interior de ese país por los propios congresistas y hasta los propios ciudadanos? Más del 70% de la ciudadanía estadounidense estaba en desacuerdo de que se emprenda una guerra eterna nuevamente y una agresión militar contra Venezuela. Aún así, Donald Trump ha procedido de la manera en la que lo ha hecho el sábado en la madrugada. Pero las expresiones de solidaridad, y en esto te pregunto, se extienden en el mundo, ahora también exigiendo la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Qué decir al respecto? Definitivamente el planeta está viviendo una de sus horas más menguadas por una ofensiva del fascismo ultraderechista que hoy encabeza Donald Trump y que no ha escatimado ninguna acción de carácter violatorio de la normativa internacional, de la soberanía de los pueblos, de la autodeterminación, para llevar a cabo un macroplan que comenzó a ejecutar a partir del 20 de enero del año pasado, cuando asumió la presidencia. Sin duda alguna que arrancando con un plan de caos planetario, con la aplicación de los aranceles prácticamente a todos los países del mundo, y todas estas acciones amenazantes de anexarse Canadá, de tomarse el canal de Panamá, de cambiarle el nombre al Golfo de México, y de todas esas acciones que hemos visto que ha realizado, tienen como propósito en esa política del caos impedir el avance de algo que estaba a la vista de todo el mundo en las cifras, el avance de los BRICS. Esto es, y allí está, si se quiere, el fondo de todas estas acciones, y tomó como ensayo dos referentes. Por un lado, la destrucción del Estado de Palestina, con toda la hazaña y el genocidio que allí se ha desarrollado, y en este lado del hemisferio, Venezuela ha sido la seleccionada y tiene importancia geoestratégica en razón de los ingentes recursos naturales y las riquezas que nuestro país posee, muy especialmente las más grandes reservas petroleras del mundo. De tal forma que este no es un plan casual, es un plan que está diseñado
por la plutocracia mundial, los que encabezan las empresas más ricas del mundo, que con ese plan insaciable de codicia pretenden rediseñar el mundo desde el punto de vista económico, utilizando la supremacía militar para obtener esos resultados. De tal manera que esa hora menguada que estamos transitando está marcada por se produce una gran alianza planetaria contra el fascismo plutocrático de Trump para impedir sus pretensiones, o sencillamente será la barbarie con el desconocimiento absoluto de toda la conquista humana que representa la normativa de la relación entre los países. Sí, y en este contexto también, Breno, hay que hacer una puntualización con todo esto que sucede, no solamente contra la independencia y soberanía de Venezuela, sino con lo que implicará para el resto de la región de América Latina y el Caribe ante las declaraciones de Trump, amenazando a México, amenazando a Colombia, y donde además, una vez más, la verdad ha sobresalido por encima de toda la estrategia cognitiva de una guerra también sin precedentes que ha emprendido Estados Unidos contra esta nación suramericana. Lo denunciaban en esta jornada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Venezuela, haciendo énfasis de que la verdad de aquello que se había advertido, no una, sino muchas veces, al final Estados Unidos había procedido por encima del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Mira, hay que comprender la lógica de Estados Unidos en ese momento. Estados Unidos está perdiendo gradualmente su hegemonía mundial. El avance económico, especialmente de China, pero también de Rusia y de otras naciones del mundo, está haciendo con que Estados Unidos ya no tenga más la misma influencia, el mismo poder que tuvo en el pasado, y Estados Unidos trata de pelear para impedir que ese proceso de decadencia de su hegemonía siga adelante. Y para enfrentar a esa situación, la estrategia dibujada por Donald Trump es una estrategia que vuelve toda su fuerza para la antigua doctrina Monroe y trata de ponerla aún más radicalizada en términos de considerar que las Américas son el espacio natural de la hegemonía de Estados Unidos, y que para enfrentar ese proceso de decadencia internacional, Estados Unidos antes de todo tiene que recuperar su influencia en Latinoamérica, dejando espacios a sus potencias rivales, especialmente a China y Rusia. Yo creo que el ataque contra Venezuela es una batalla de ese proceso, y por eso mismo todos los demás pueblos, gobiernos, de fuerzas políticas de la región tienen que estar atentos y tienen que estar unidos para enfrentar ese peligro. Hay una ofensiva imperialista sobre Latinoamérica. La batalla en Venezuela es la primera de esas batallas. Otras batallas vendrán sobre Colombia, sobre Cuba, sobre Brasil en los próximos meses. Eso ya está enunciado por Donald Trump, eso está enunciado por Marco Rubio. Es fundamental que América Latina en ese momento recupere su capacidad de integración. Si eso no es posible hacer con todas las naciones del continente, porque algunas de esas naciones están gobernadas por la extrema derecha, que se haga con los estados y gobiernos que estén dispuestos a eso. Pero lo fundamental es recuperar la unidad latinoamericana y también establecer vínculos más estrechos con otras naciones del sur global para enfrentar a esa ofensiva imperialista en nuestra región. La solidaridad a Venezuela en esos términos es algo fundamental. Es fundamental porque si Donald Trump logra seguir con la ofensiva imperialista contra Venezuela, se logra mantener el cerco contra el país, se logra mantener el gobierno bajo presión, se mantiene Nicolás Maduro el presidente Nicolás Maduro como secuestrado en Nueva York. Si todo eso sigue adelante, eso va a debilitar Latinoamérica y va a debilitar el sur global. De hecho, Estados Unidos está, por la fuerza de las armas,
tratando de recuperar espacio geopolítico y tratando de poner Latinoamérica en una situación de vasalaje delante de la Casa Blanca. Y eso hay que ser comprendido por todas las naciones de nuestra región, eso hay que ser comprendido por todos los pueblos de nuestra región. Yo creo que en ese momento tenemos un gran reto, un gran desafío por adelante, que es movilizar la opinión pública internacional, movilizar la opinión pública dentro de Estados Unidos para que se pueda detener esa ofensiva imperialista que es muy peligrosa, muy violenta y que no tiene ningún respeto por el derecho internacional, por el multilateralismo, por la autodeterminación de los pueblos y de las naciones, por la Carta de las Naciones Unidas. La movilización de la opinión pública, como ocurre ya en Venezuela, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en algunos países de Europa, debe ocurrir por toda Latinoamérica. Yo creo que al lado de la solidaridad al pueblo palestino, la defensa de Venezuela hoy es la gran batalla de los pueblos del mundo. Es el gran momento de unidad, es el gran momento de enfrentamiento a esa hegemonía imperialista que impone condiciones brutales, especialmente a las naciones en desarrollo del sur global, las naciones de África y Latinoamérica. Yo creo que la defensa de la soberanía de Venezuela, la defensa de la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro son cuestiones fundamentales, hacen parte de una batalla decisiva para el futuro de la región. En ese momento Latinoamérica vive un escenario donde se juega lo que va a ser la vida política, económica y social en los próximos años, quizás en las próximas décadas. Yo creo que la defensa incondicional de Venezuela, la defensa incondicional del gobierno venezolano, la defensa incondicional de la liberación del presidente Nicolás Maduro son las batallas fundamentales de nuestra región en ese momento. Dudas. Le pido tanto a Breno como también a Douglas que vamos a marcar una pausa. Regreso muy rápido. Haremos un repaso también por el contexto político interno, no solamente de Venezuela, sino también de Estados Unidos. No sin antes revisar nuestra escala. A través de nuestro canal de Telegram y nuestra multiplataforma informativa Telesur vemos esta imagen, esta fotografía del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha emitido sus primeras declaraciones ante un tribunal en Nueva York tras su secuestro en medio de la agresión militar que ha emprendido Estados Unidos contra la soberanía del territorio venezolano. El mandatario de Venezuela, durante su presentación en esta primera audiencia ante el Tribunal de los Estados Unidos, decía de manera contundente que era inocente. Decía: soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa en Caracas. Así declaraba el líder venezolano. Seguidamente decía: no soy culpable, soy inocente, soy un hombre decente, soy presidente. Afirmó ante el juez, rechazando los cargos en su contra. Ya volvemos. Vamos a compartir esta imagen también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es el primer Consejo de Ministros que ha sesionado a la cabeza de la presidenta encargada, hoy juramentada de manera formal ante la Asamblea Legislativa Nacional en este nuevo periodo de sesiones que ha iniciado justamente esta jornada de 5 de enero, como lo establece la Constitución bolivariana. Desde allí se trazaban lineamientos también y la hoja de ruta que encarará el país tras los ataques que ha emprendido Estados Unidos contra Venezuela. La presidenta encargada ha invitado al gobierno de los Estados Unidos a trabajar sobre una agenda de desarrollo compartido, enfatizando la paz y el respeto a la soberanía. También le envió un mensaje
reafirmando el deseo de convivencia pacífica sin amenazas externas. Enfatizó la necesidad de un vínculo equilibrado y respetuoso con Estados Unidos y la región bolivariana. Este era un mensaje directo también al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Durante su juramentación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decía: vengo con dolor, pero también vengo para seguir cumpliendo mi trabajo. Vengo con dolor, pero vengo con honor, decía Delcy Rodríguez. Douglas, esto garantiza, entre otros aspectos, la institucionalidad que además no ha sido quebrada en este país pese a los ataques que ha emprendido Venezuela. El país sigue funcionando y se encamina además a seguir generando movimiento económico con la activación de estos 14 motores que impulsaba el presidente constitucional Nicolás Maduro. Bien es cierto, Paola, que con el nombramiento de la vicepresidenta Rodríguez como nueva presidenta encargada de la República, se da una sensación importantísima del mantenimiento de la institucionalidad. No menos cierto es que las sucesivas amenazas, tanto de Donald Trump como de Marco Rubio, acerca de marcar la ruta de conducta gubernamental y la apropiación de nuestros recursos, pienso que allí está la clave de lo que significa la convocatoria de una gran unidad nacional de todos los sectores que bajo una sola égida tendremos que actuar en función de impedir lo que ya incluso vienen siendo los anuncios de instalar nuevamente la Embajada de los Estados Unidos, y recientemente, en forma caliente, Donald Trump acaba de anunciar que el hemisferio este le pertenece en términos absolutos. De tal forma que nuestra política individual, o mejor dicho, interna, deja de ser de tal forma, y si aquella convocatoria, que valga la referencia que este año cumplimos los 200 años de la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá, si los pueblos de nuestra América, desde el Río Grande hasta la Patagonia, no entienden que la agresión es contra todos y no se produce una unidad absoluta de las voluntades soberanas por la defensa de la independencia, realmente la acción tendería a ser mucho más difícil, fuerte, de tal manera que hay una acción interna de la convocatoria de todos los sectores para la unidad de esfuerzos para impedir la pretensión de apropiación del país por parte del imperialismo norteamericano, y por otro lado, comisiones que se desarrollen a lo largo de nuestra América y el Caribe para definitivamente tomar acciones frente a eso. Es algo que está en la agenda como número uno de la acción presidencial, esas relaciones diplomáticas, ese impedimento de la acción guerrerista, ese trabajo por la paz en la que, como ya hemos visto, parece ser que en su plan expansionista de Trump no está en sus planes de ninguna forma detener. La tarea es fuerte, es ardua, es de orfebrería política y de unión de los pueblos para que esta acción demencial, esta negación absoluta de las relaciones entre los pueblos, este rescate que definitivamente tiene que producirse de la normativa regulatoria de la Carta de las Naciones Unidas, tendrá que producirse, porque de lo contrario será inevitable
la confrontación y la estelaria diplomacia la de región. paz es uno de los aspectos fundamentales que siempre ha defendido la República Bolivariana de Venezuela, un pueblo que además se niega no solamente a entregar su riqueza, sino sobre todo a tratar de que se respete su soberanía y sobre todo a la zona de paz de la CELAC de la Proclama de 2014. Rápidamente vamos a revisar con Breno nuestra leyenda. J.B. Pritzker, lo tenemos en pantalla, gobernador de Illinois, se pronunciaba en medio de tantos mensajes que salían el sábado 3 de enero tras el ataque de Estados Unidos. Nunca un presidente ha meneado el trasero con tanta fuerza como Trump y su campaña MAGA para distraer la atención de Epstein, el aumento vertiginoso de los costos de los seguros médicos y de vivienda y los aranceles que están diezmando a las pequeñas empresas. Trump está sumiendo a este país en una guerra y utilizando a nuestros soldados como peones, decía. Roscana, también miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se pronunciaba como respuesta a los ataques ilegales en Venezuela. El Congreso debe forzar votaciones y debates todos los días de este mes sobre las resoluciones de poder de guerra para evitar que Trump invada Cuba, Colombia, Groenlandia, Nigeria, Panamá e Irán. Es hora de que el Congreso se despierte y haga su trabajo. Breno, te pregunto de manera rápida y concisa, ¿qué representa esto para la política interna de Estados Unidos? Las críticas son muchas. Y yo creo que hay señales muy fuertes de que vamos a vivir un periodo de movilización en Estados Unidos, especialmente en las grandes ciudades, en contra la agresión imperialista de Donald Trump, en contra la ofensiva de Donald Trump que tuvo en ese momento como objetivo, como blanco fundamental Venezuela y el presidente Nicolás Maduro. Yo creo que Donald Trump puede ser presionado desde adentro, como ocurrió en otros momentos de la historia de Estados Unidos, por ejemplo, durante la guerra de Vietnam o ahora mismo durante el genocidio palestino. Yo creo que la movilización de la opinión pública de Estados Unidos es fundamental para detener esa agresión imperialista. Es fundamental para debilitar al presidente Donald Trump y para presionarlo para un cambio de política y para que se reponga el derecho internacional y especialmente para que se logre la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro. Yo creo que Donald Trump ha cometido un gesto que tiene un gran riesgo de pérdida de popularidad en su país y eso puede llevar a una gran movilización que finalmente pare el brazo de la guerra movido por la Casa Blanca. Tomando en cuenta además que los propios congresistas de Estados Unidos, Brennan, hablan de un proceso maquillado, sin pruebas, y que esto podría de alguna manera también implosionar dentro de esa política interna, que además va a elecciones de medio término. Ojo con ese dato también para Estados Unidos. Agradecer a Breno Allman y a Douglas Querales por habernos acompañado con sus análisis hoy en el Mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Agresión ilegal. El ataque que ha emprendido Estados Unidos contra Venezuela es ilegal. Lo han denunciado ampliamente el gobierno bolivariano en distintos mecanismos multilaterales y regionales, como la CELAC y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta agresión militar de Estados Unidos ha violentado el sistema internacional. Aún así, en Venezuela se preserva el orden institucional y con garantía constitucional, con una presidenta encargada, que es Delcy Rodríguez, y como un único presidente constitucional, Nicolás Maduro. 2. Solidaridad. Desde todas partes del mundo se han venido expresando señales de solidaridad, de rechazo a la agresión a Venezuela y al secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, violentando la inmunidad presidencial de Estados Unidos, habiendo un precedente peligroso para todos los estados del mundo, sin importar su poder o sus alianzas, maquillando un caso sin pruebas. 3. Poder. Es lo que busca la administración de Trump, cambiar las reglas del orden mundial con presión militar, amenazando a países soberanos, todo para apropiarse de sus recursos estratégicos, para contrarrestar la influencia de Rusia y China, a quienes abiertamente ha señalado como sus adversarios, y moviendo también el tablero político interno en Estados Unidos, generando un rechazo masivo, de manera en la que está operando la Casa Blanca
Casos como Epstein, crisis económica, las guerras interminables y podemos seguir con esa larga lista. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.